¿Cómo están? Dios los bendiga. Dios me los bendiga. Feliz lunes. Happy Monday. ¿Cómo estamos todos? Gracias a Dios. Es una semana más. Un mes más. Praise God, praise God, praise God. Vamos a comenzar el día de hoy. Quiero que vayan conmigo a Salmo, I don't know cómo se pronuncia. Antes que nada quiero felicitar a Noemí y a Chuy porque ya tienen a su baby que nació el 28 de febrero, igual que Olguita. So, gloria a Dios por Abigail, sorry. Déjame ver si se compartió. Yes, no. Y ustedes están en toda una conversación allá, pero I'm sorry. No he podido conectarme a nada. Pero gloria a Dios por ello. El día de hoy vamos a estar hablando del Salmo 107. Es un libro muy bonito de salmos, ¿verdad? Ahí podemos encontrar muchas palabras de aliento. Ahí podemos encontrar muchas oraciones. Ahí podemos encontrar inspiración para los momentos difíciles. Y este salmo se me apareció ahora en estos días. Ya ven que uno lee, pero cuando tú vives... Hola, Raquel, Dios te bendiga. Cuando tú vives algo, te sucede algo o pasas por una dificultad, algo así, entonces estos salmos o ese versículo que leíste muchas veces, ahora cuando lo lees es como diciendo, esa era yo, o yo pasé por eso, así me sentía yo, y estos versículos tocan tu corazón y entonces entiendes más de lo que estaba hablando el salmista, lo que estaba hablando la persona que escribió el libro, el autor, entiendes de dónde vienen ellos, por qué escribieron esto. Y Dios permitió que todo esto siguiera por todos estos siglos y siglos, porque es necesario para nuestra vida. Es necesario para nuestro diario vivir, porque como hablábamos la semana pasada, en este mundo tendremos aflicción, ¿verdad? En este mundo vamos a pasar por días buenos, por días malos, vamos a pasar por momentos amargos, oscuros, pero sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios nos acompaña, sabemos que Dios no... como dicen unos versículos, que Él no va a estar molesto con nosotros por mucho tiempo. Y no es tanto de que nos esté castigando, no es tanto de que lo quiera hacer porque Dios es malo con nosotros o whatever, sino que es necesario para nuestra vida. Y a veces es difícil entender
¿Por qué tenemos que pasar por esas pruebas? ¿Por qué por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nada más me toca a mí batallar para conseguir lo que yo quiera, y a veces uno se frustra, pero para eso Dios permitió que estos salmos, que estos libros, que la Biblia permaneciera todos estos años en nuestras vidas y nos dice una y otra vez que sigamos, que leamos su palabra, que por eso al pueblo de Israel le decía que se lo dijeran a sus hijos, que lo escribieran en las puertas, que los trajeran colgado en su mente, en su frente, en su cuerpo, los mandamientos de él, la palabra de él, lo que él había dejado dicho. Y es muy importante, es muy común levantarte y empezar a hacer y hacer y hacer y hacer y no dedicar el tiempo para Dios, y eso sucede a menudo, sucede muchas veces porque o nos levantamos tarde o porque esto y porque el otro. Tenemos que planearlo en nuestra vida, así como tenemos nuestra schedule, así como tenemos la agenda de que el lunes voy a hacer esto, el domingo voy a hacer lo otro y así. Y a estas horas, a las 3, a las 4 tengo cita, bla, bla, bla. Así hacer un espacio en nuestra vida. Hacerlo temprano en la mañana, hacerlo antes de dormir, no dejar que pase un día sin que leamos su palabra, sin que oremos, ¿verdad? Y lo hacemos, lo decimos y lo decimos, incluso yo lo digo y lo digo. El día de hoy um, uh, me quedé dormida, o sea, me levanté temprano, me levantaron. Alguien estaba ladre y ladre a las 4 de la mañana porque es la hora que lo sacó. Y lo saqué y me esperé que volviera y luego ya lo metí y ya no me pude dormir. Estaba tratando de quedarme dormida otra vez y por fin me quedé dormida y hasta las 10:30 desperté. O sea, ya no me dio tiempo de nada. Todavía estoy que lavando y que tengo que ir a hacer esto y que tengo que ir a hacer lo otro. Se me pasó y a las 4 de la mañana dije, Señor, hoy sí me voy a levantar temprano, voy a pasar tiempo contigo porque no tengo nada que hacer, o sea, no tengo prisa, y nada, me quedé dormida y entonces ahorita antes de comenzar dije, Señor, perdóname porque no oré, no platiqué contigo antes de esto. Y entonces abrí la Biblia y ya había leído este salmo días atrás y lo tenía con una liguita puesta ahí porque me gustó, verdad, lo que decía y me gustó lo que habla, y entonces resonó conmigo con todo lo que todo lo que he pasado este tiempo, y entonces dije, este salmo es bueno y lo quiero compartir hoy. Entonces es el Salmo 107. Salmo 107, Dios libra de la aflicción. Y escogí cuando lo leí primero lo escogí en ese día porque era cuando iba a empezar a trabajar en ese trabajo, cuando Dios me estaba diciendo, ya no vas a batallar, ya no vas a tener problemas, ya no tienes por qué afligirte de que si tienes o no tienes, de que si vas a poder o no vas a poder. Y entonces yo estaba como, sí creo, pero, Y entonces, cuando empecé a leer este salmo, en cada situación, Dios los libraba. Cuando ellos clamaban al Señor, Dios los libraba de cualquier cosa que estaban pasando. Entonces yo lo separé ahorita en 4 cosas, Primero habla, no lo voy a leer todo porque está súper largo, pero quiero que ustedes en su casa lo lean. En el versículo 1 lo tengo en mi Biblia. En mi Biblia está separado.
pero habla donde está la persona en el desierto, y vamos a leer esa parte para que me entiendan. Dice la primera: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Okay. Entonces es del 1 al 9. Es la persona o la situación en que se encontraban en el desierto. Perdidos, que no sabían, quizás escasez, quizás hambre, quizás dirección, no sabían qué hacer, en situaciones así nos encontramos, así me encontraba yo, que no sabía qué seguía, no sabía dónde estaba, sabía que había problemas, tenía la certeza de que todo estaba mal, pero no sabía qué era lo que seguía, ¿verdad? Entonces, en medio de esa aflicción y todo eso, todos, si conocemos del Señor, si conocemos que lo tenemos a Él, vamos a clamar a Él. Es lo primero que se nos va a ocurrir, clamarle a Él, ¿verdad? Entonces, en esa primera parte del 1 al 9 habla de la persona que está en el desierto. Después sigue la persona que está en prisión. Y entonces, esto lo podemos ver como en el pecado, en las ataduras, en las tentaciones, en las ataduras, en las adicciones, en cosas que uno quisiera dejar pero no puede, que trata de dejar y no puede, están prisioneros de todo eso. Y entonces aquí dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Por eso decía, no es de que Dios nos esté castigando, sino que tenemos que pasar por esa prueba, por el fuego, por la circunstancia, por la tormenta, por el desierto, para que Dios saque de nosotros todo lo que no debe de estar ahí, de que nosotros pensemos: pero es que yo no hago nada malo, yo soy buena persona, yo bla bla bla. Pero en esos momentos, cuando estamos en la angustia, sale lo que no debe de estar ahí, salen las cosas que tú mismo ves: es que yo no soy así, estoy bajo presión, yo nunca digo eso, yo nunca he pensado de esa forma, y a veces te das cuenta de que, oh my God, sí había algo en mí que a Dios no le agradaba, y entonces empezamos a decir: quítalo, Señor, quítalo, no quiero ser así, ya no quiero volver a pronunciar eso, no quiero volver a decir eso, y Dios nos va sacando, nos va limpiando, nos va refinando, como dice en su palabra, que refina el oro, refina la plata, y tiene que pasar por el fuego, tenemos que pasar por el fuego. Y entonces, cuando dice que también ahí los libra de eso, entonces en la siguiente parte
habla de las enfermedades, que están en la enfermedad, están en pasando por enfermedades, y entonces dice igual claman al Señor, empiezan a clamar al Señor, y después dice en el versículo 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entonces, hay una parte donde dice que, en el 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces el 21 dice, alaben la misericordia de Jehová, y dice que ofrezcan sacrificio. A veces nosotros, me hice llorar yo misma. A veces nosotros tenemos que ofrecer sacrificio de gratitud, ofrecer sacrificio de alabanza, por en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la oscuridad, y decirlo por fe, gracias porque yo sé que me vas a sacar de esto, que esto no es permanente, y yo te alabo y te doy las gracias porque estás aquí, porque me acompañas, porque me escuchas. Y cuando uno ya tiene la madurez espiritual, la fe de tal, la madurez, que tu fe está fuerte, ¿verdad? Tú te das cuenta, no me quites esta aflicción, ayúdame a pasar por ella, fortaléceme mientras estoy pasando por la prueba, porque yo sé que es necesario. Yo sé que es necesario que yo pase por esto, porque es para que tú te glorifiques. Es para que yo pueda tener algo de qué contar, las maravillas que Dios hiciste conmigo. Y entonces, cuando uno ya sabe por qué la situación, por qué la prueba, por qué la enfermedad, entonces nomás nos quedamos ahí esperando la sanidad, esperando que suceda, esperando que llegue ese día, esperando que, como dice aquí, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El 20 dice, envió su palabra y los sanó. Estamos esperando quedarnos ahí y esperar que Él envíe su palabra, que Él envíe esa palabra de sanidad, esa palabra de que, ya no es necesario que sigas en esa prisión, que te libere de esa prisión, que te saque de ese desierto, ¿verdad? Pero a veces tenemos que darle las gracias antes que suceda, dar ese sacrificio de alabanza, dar ese sacrificio de gratitud antes de que suceda. Ahí es donde Dios ve tu fe y se agrada, porque sabe que lo conoces, porque sabe que tú ya sabes que Él te va a sacar de eso y que es necesario que estés pasando por esa situación, ¿verdad? Y la última es el mar, la tormenta, empieza a hablar de... vamos a leer ese. Hola Chuy, Dios te bendiga. ¿Qué dije? 21, 22, 23. Los que descendían
al mar en naves y hacían negocio en muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus misericordias en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben los cielos y descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en socio. No sé cómo se pronuncia eso. En socio. Whatever. El versículo 29. Y se aplacan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales en las aguas y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructifica en estéril por la maldad de los que le habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundantemente fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su granado. Entonces sigue hablando de quién es Dios, de lo que Dios hace por nosotros, de lo que Dios hace por aquellos que claman en medio de la angustia, de que alaban en medio de la tormenta, de que reconocen que nuestra única salvación, que nuestro socorro, ¿de dónde viene? ¿Dónde volteamos a buscar la ayuda? Si Él ve que nosotros sabemos que en el momento de la aflicción, en el momento del dolor, Él nos ve que volteamos y que lo buscamos a Él antes que a nadie, antes que a nada, ahí es donde Él escucha y Él empieza a poner atención en lo que estás haciendo. ¿De qué manera estás viviendo mientras esperas que yo vaya a salvarte? Quiero ver si tú te estás quejando. Quiero ver si tú estás pensando en los demás antes que en ti mientras estás pasando por esa tribulación. Quiero ver si todavía me amas, si todavía me alabas, si todavía me buscas o te has olvidado de mí, Ahí es donde Dios está viendo de qué forma tú reaccionas en medio de todas estas pruebas, y te animo a que leas todo el capítulo, porque realmente Dios ahí, este salmista, ni sé quién lo escribió, ¿verdad? No vi quién es quien lo escribió, pero podemos ver que este salmista pasó por estas circunstancias. Ahora que yo veo todo esto, digo, no nada más una etapa, sino todas las 4, Ya he pasado por todas las 4. Y al principio sí,
era difícil y era porque yo y todo me pasa a mí y bla, bla, bla. Pero ya después al último decía, ok, está bien. Otro año más, otros 6 meses más, otros 3 meses más, Y decía, va a llegar el día. Y yo sé que Dios ya dijo que va a llegar el día en que no voy a tener que angustiarme. Yo sé que va a llegar el día en que me voy a reír. Yo sé que va a llegar el día en que ni me voy a acordar lo que sentía, que no voy a saber lo que era esa angustia, Yo sé que va a llegar ese momento. Y entonces, cuando leí este capítulo, dije, sí, es cierto. Es muy cierto que Dios es quien controla absolutamente todo a nuestro alrededor. Él puede hacer que el desierto se convierta en tierra fértil. Él puede hacer que el desierto se convierta en manantiales, Él puede sacar de ahí como hizo cuando estaba el pueblo de Israel, que les dio agua, que les dio carne, que les dio alimento todos los días en medio del desierto, ¿verdad? Y que no era un lugar enorme, de que ellos podían haber salido de ahí fácilmente en días, pero duraron todos esos 40 años porque no hicieron no lo buscaron a Él, no clamaron, buscaron de otros dioses, buscaron de sus propios recursos, querían volver a Egipto y no querían volver a la esclavitud porque no les gustaba esa situación, porque no querían la ayuda de Dios. Por eso fue que duraron todo ese tiempo ahí. Y entonces quizás, digo yo ahorita, quizás por eso duramos tanto en la aflicción, por eso duramos tanto en eso, porque no reconocemos, no nos damos cuenta que es para nuestro bien, es para que Él se glorifique en nuestra vida. Amén. Y entonces digo lo siguiente. Si estás pasando por estas circunstancias ahorita, te aconsejo, te pido que des una ofrenda de alabanza en medio de todo y alaba a Jehová antes que nada, antes de que Él te saque de donde estás, porque es necesario no pedirle a Dios que te saque de donde estás, porque es necesario para que es necesario para ponerte donde Él te necesita. Y si tienes que pasar por esas circunstancias, es para que estés fortalecido en esa área donde Él te va a poner y sea parte de tu testimonio para la salvación de otros. Va a haber personas que van a pasar o están pasando por lo mismo que tú, y cuando tú les platiques a qué sabe, qué horas eran, lo que sentías, describir el dolor exactamente cómo era, y tú le cuentes a esta persona, eran las 3 de la mañana y yo sabía que tenía que hacer esto, hacer lo otro. Era días sin poder dormir, sin poder hablar, sin poder hacer nada. Que tú le digas sí, exactamente, describirlo exactamente igual de lo que ellos están sintiendo. Al momento que ellos escuchan esas palabras que tú les dices, ellos van a creer, wow, pues si Dios, Él está en esta posición donde está ahorita, se ve bien,
está pasando por algo bien, le está yendo bien. Yo sé que si yo clamo a Dios, Él me va a poner en ese mismo lugar. Él me va a bendecir igual que lo está bendiciendo a esta persona. Allí con tu testimonio Dios se glorifica y llega la salvación para esta persona, Y entonces no enfocarnos tanto en por lo que estamos pasando nosotros, sino decir, ¿qué voy a aprender yo de aquí? ¿Qué le voy a poder transmitir a las demás personas cuando ya salga de esto? ¿Cómo es que les voy a explicar las circunstancias en las que estaba? ¿Cómo fue que salí? ¿Cómo fue que Dios me sacó? ¿Cómo me pude dar, cómo me pude adaptar a la nueva vida de que Dios me había dado, de que antes era pura preocupación del temor de mañana, de lo que iba a pasar mañana, de cómo le iba a hacer mañana, a vivir día a día confiando en el Señor, vivir no en lo incierto, sino vivir confiando de que no importa qué pase mañana, porque yo sé que Dios está conmigo hoy y está preparando el camino para mi mañana. Y cuando llegue mañana, el siguiente día ya va a estar preparado para mí. Las puertas van a estar abiertas. El favor y la misericordia de Él van a estar ahí ya. Y yo no tengo por qué batallar. Yo no tengo por qué pelear para conseguir lo que yo necesito, lo que yo quiero, sino que Dios ya abrió la puerta. No tengo ni que pedirlo, sino que me lo dan. Ejemplo pequeño. El jueves tuve un examen. Estaba bien preocupada porque no había tenido el tiempo suficiente. Fue de que el pastor nos dijo, el próximo jueves tenemos examen, aquí están las preguntas, estas son las respuestas, nos vemos la próxima semana. Y era como, antes tenías todo un mes, tenías 3 semanas para memorizarte todo, para aprenderte todo. Y era de que como si el trabajo y luego donde trabajo y luego de aquí y aquí, luego las clases, luego la iglesia, luego esto, luego lo otro. Y estaba como, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, Y entonces llega el miércoles y el jueves y dice el manager de ahí que es manager que es gerente general de la oficina, y después sigue mi manager y mi manager, ¿verdad? Entonces él viene y se acerca a mí y a mi manager y nos dice, hoy y mañana, que es miércoles y jueves, yo voy a estar aquí. So, cuando ustedes terminen de hacer lo que van a hacer, asegúrense que los muchachos estén bien y sepan lo que van a hacer el resto del día y váyanse, se pueden ir. Y me quedé yo, ok, ok, ya me voy, ahí se ven, Y entonces dije, wow, nunca pensé que iba a pasar eso. Y entonces el miércoles me fui como a la 1:30, salgo a las 2. Me fui como a la 1:30, y el día del examen me fui, no me acuerdo qué horas eran, pero me fui antes de irme. Les dije, me voy porque tengo examen esta noche y tengo que llegar a estudiar. Y me vine. Y entonces llegué aquí temprano, estudié y creo que me saqué un 100, creo. Pero no quiero mantenerme humilde. Pero tomé el examen, me acordé de todo,
pues era mi mero mole, ¿verdad? Era Josué, Jueces y Ruth. Y lo que sigue es Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Es la siguiente parte que falta, vamos a tomar ese examen en mayo. Pero cuando tomé el examen y regresé al carro y chequé todo, parece que contesté todo bien. Pero a ver qué pasa. Y estas son las cosas que Dios ya tiene preparado. Es como, si necesitas tiempo para estudiar, ya te lo di. Le voy a plantar esta idea a tu manager para que las deje ir temprano, Y es como, no te preocupes por nada, porque Dios tiene todo controlado, tiene tus planes hechos. Tú le presentas tus planes y Él te los acomoda mejor, Él te bendice sin tú pedirlo, Él te da sin tú decirle santo y seña cómo lo quieres, qué es lo que quieres, porque Él ya te conoce y Él sabe exactamente lo que necesitas, lo que quieres, cómo lo quieres, de qué color y todo eso. Pero sí va a haber días que vamos a estar en el desierto, que vamos a estar en esa prisión, que vamos a estar en medio de la enfermedad, en medio de la tormenta. Va a haber días largos, horas, oscuridad, que no vas a ver, ni vas a poder ver tu mano, enfrente de tu cara, tan oscuro así está. Pero Dios está contigo. Estoy estudiando ahorita todos los nombres de Dios y tengo la lista. Le voy a pedir permiso a la hermana si lo puedo poner aquí, y se los voy a poner a ustedes, porque es la palabra de Jehová en hebreo y después el significado de lo que es. Tengo tarea que tengo que presentar el martes, mañana, de 7 ejemplos de que cómo Dios se manifestó en tu vida, se presentó ante ti en tu vida. Jehová Jireh es número 1. Jehová Shammah es 2. Jehová Rafa es 3. Y son muchas formas de que Él se presentó en mi vida y dijo: hola, yo soy Jehová. Yo no sabía que existía esa palabra de Shammah, que es como diciendo Él está ahí, o Él está presente. Y después de todo lo que he pasado, lo que he vivido, desde pequeña hasta ahora, Él siempre estaba ahí. Me libró de tantas cosas. Pude haber hecho muchas cosas peores de las que hice, pero Él me mantuvo alejada, me mantuvo protegida de personas que me pudieron hacer daño, personas que me pudieron haber enseñado el camino de la perdición, por decir, enseñado a usar drogas, enseñado a usar el cuerpo. Tantas muchachas que conozco ahora que usan su cuerpo para conseguir las cosas que quieren y lo hacen como: voy a tener que hacerlo. Y es como: oh my God,
porque eso lo ven normal. Y por muchas situaciones que yo pasé en mi vida, la necesidad que yo pasé en mi vida y que yo me sentía tan poca cosa, muchos años de mi vida que yo decía, no valgo nada y no sirvo para nada, no valgo nada, no sé hacer nada, que yo pude haber dicho, pues no sirve, ¿para qué? Whatever, voy a conseguir lo que yo quiera. Y nunca se me ocurrió eso en mi mente, nunca pasó por mi mente eso. Y era porque él estaba ahí, porque él tenía un propósito. Y aunque hay personas que pasaron por eso, cuando nosotros nos arrepentimos y todo, yo hice cosas malas. Y yo hice cosas malas que Dios ya me ha perdonado, que Dios ya me limpió completamente. Él nos limpia, nos deja blancos como la nieve. No lo digo por eso, sino porque Él tenía un propósito para mí. Él quería que, a veces digo, para la honra de la familia, para la honra de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, me mantuvo alejada de todo eso. De las oraciones de ellas, de que ellas fueron mujeres que dieron el ejemplo y quería que yo hiciera lo mismo, no, no soy tan sagrada como ellas, ¿verdad? Pero Dios me libró de muchas cosas que me doy cuenta ahora de que Él estaba ahí, Él estaba librándome de todo eso, y le doy gracias a Dios por ello, porque las cosas que sí hice, de las cuales sí me arrepentí y sí me arrepiento, y a veces cuando viene el enemigo a recordármelo, sí me afligen, pero obviamente yo sé que Dios ya me salvó de eso, me perdonó de eso y no se acuerda de eso. Pero digo, ¿te imaginas si hubieras hecho cosas peores? ¿Cómo te sentirías? Si así te atormenta con esos pensamientos. Y entonces, ahora sí le llamo. Siempre le llamo por ese nombre. Todos nosotros lo reconocemos como Jehová Jireh. Y son tantos nombres. Y creo que vamos a tener que aprendernos varios. Y quiero aprenderme los que ya conozco. Los que ya lo conozco de esa forma. Y yo quiero que tú lo conozcas también, porque Él se presenta de muchas formas, porque Él es todo, Él es todo, pero cuando tú lo llamas por ese nombre, Él dice, oh, sí me conoce, mira, sí sabe que soy yo, porque cuando tú le llamas, simplemente cuando tú le dices Abba, de que no sabes qué decir, que no sabes, que te duele todo, que no te sale nada porque ya lo repetiste miles y miles y miles de veces, y cuando nada más dices Abba, Él ya sabe. Él ya sabe, y es como que llega luego, como diciendo, aquí estoy, ¿qué necesitas? Cuando clamamos en medio de la aflicción, como dice este salmo, Él está ahí, Él está listo para escucharnos. Amén. Quiero dejarles estos dos versículos. Romanos 5. Y ya terminamos porque tengo que ir por el mandado. Romanos 5. I praise you, Jesus. Thank you, Lord. Bueno, ahorita vamos a Santiago.
Romanos 5, 3, 4, 5. Romanos 5 del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ese es Salmo 5 del 3 al 5. Ahora Santiago 1. Santiago 1 del 2 al 4. Dije 1, pero es el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y entonces ahí dice, si tienes falta de sabiduría, pídela. Yo sé que es difícil. Yo sé que uno puede decir y decir y decir, pero cuando no estamos pasando por eso, se nos hace fácil dar el consejo, se nos hace fácil decir, estoy orando por ti, todo va a estar bien. La única forma que llega el alivio, aliento y restauración es tú mismo platicando con el Señor, tú mismo entregándole todo al Señor. Nosotros podemos orar y orar y orar y orar y pedirle al Señor por cada persona que está pasando por esta situación, pero mientras nosotros no apartemos nuestro tiempo para Él, lo conozcamos bien, dediquemos nuestra vida completa a Él, en estos momentos de dificultad, nos va a salir como, si lo conocemos bien, nos va a salir como algo natural, como estar hablando con tu mamá, con tu papá, de que te duele algo o que necesitas algo. Y pienso que como que las cosas se hacen un poquito más tolerable, más fácil, pasas por eso más fácil, porque lo tienes a Él, porque Él te va a estar consolando, porque Él te va a estar fortaleciendo, porque Él te va a estar animando, cuando yo hablaba con Él decía, tienes que pasar por esto, es necesario. Mira, cuando tú pases por todo esto y cuando ya sea el momento de que llegue el día, que tú ya estás preparada, que tú ya estás lista para recibir lo que tengo para ti, tú lo vas a ver y ya no vas a batallar de nada, ya no vas a necesitar de nada. Y yo decía, sí, pero ¿dónde está? ¿Cuánto falta? Pero Él estaba ahí fortaleciéndote y sí, había días de que ya decías, ya no puedo más,
pero al arrodillarte y al orar te levantabas de esa oración fortalecida, te levantabas de ese momento de angustia en paz, en tranquilidad, y vamos a orar para que Dios los fortalezca, para que Dios los anime, para que esa relación con Él prospere y se levante y madure, y crezca en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y si la hermana, mañana le voy a preguntar, si la hermana dice que sí, aquí en esta página voy a poner todos los nombres, son 82 creo, nombres de Jehová. Muy interesante. Vamos a ver. Señor Jesús, te damos la honra y la gloria, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor Jesús, por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor Jesús, nos acompaña todos los días de nuestra vida. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que están pasando por la angustia, Señor, por la aflicción, Señor, que están pasando por el desierto, Señor Jesús, que están pasando por la prisión de las adicciones, Señor, de las ataduras, Señor Jesús, que están pasando por enfermedades, Señor, que están pasando por las tormentas, Padre Santo. Te pido, Padre amado, por cada uno de ellos, Señor, que en medio de la tormenta, Señor, que en medio de la angustia, Señor Jesús, ellos clamen a ti, Señor, que tú los escuches, Señor Jesús, que tú fortalezcas su fe, Señor, que tú los levantes, Padre Santo, como las águilas, Señor, los renueves, en el nombre de Jesús les devuelvas, Señor, la juventud, la fuerza, la fortaleza, Señor. Dales aliento, Señor Jesús, dales ánimo para que continúen, Señor Jesús, alabándote y glorificándote en medio de la lucha, en medio de la prueba, Señor. Te lo pedimos en tu santo bendito nombre, Padre amado. A ti toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús. Trae sanidad a las vidas, Señor, a los cuerpos, Señor, a las mentes, Señor Jesús, angustiadas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor Todopoderoso. Señor, te alabo. Bendigo tu nombre, Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Porque busqué a Jehová y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti, Señor, a cualquier hora, Señor, en todo tiempo, Señor, y tú estás ahí. Gracias, 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 Señor Jesús. Te alabo, Padre Santo, te alabo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bueno eres, Señor Jesús. Bueno eres, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Chuy, Noemi, congratulations. Felicidades. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes a las 12 del mediodía. Besitos, bendiciones. I love you. Bye.